Hola compañeros, bienvenidos a Canalicultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz. Continuamos con el manejo de mi aviario, en este caso la alimentación. Vamos a hacer el primer cambio importante que hacemos después de la muda para buscar mejorar la nutrición de nuestras aves en búsqueda de una buena cría el próximo año. Por lo tanto, es ahora en octubre cuando hacemos los dos primeros cambios. El que me viene siguiendo sabe mi alimentación, cómo la doy, los suplementos que doy, las verduras que doy y todo lo que doy. Es ahora cuando empezamos el primer cambio importante para todo el aviario. Vamos a quitar los 2 días de verdura, tanto el apio como el calabacín. Ya los pájaros están casi todos mudados y ya no necesitan esos aportes. Podríamos mantener el apio para mejorar el funcionamiento del hígado, pero como vamos a cambiar a un suplemento, no lo necesitamos, ¿vale? No necesitamos ya la verdura los 2 días a la semana. A partir de ahora, solo vamos a dar un día de germinado y otro día de polentina. Esos son los 2 únicos alimentos que vamos a dar en la semana, pero vamos a explicar el cambio que hacemos. A partir de ahora ya no se da la polentina de muda. A partir de ahora, el primer cambio que se hace es, se vuelve a dar la polentina de cría con su ajo, cebolla, aceite de oliva macerado. ¿Veis? Yo ya lo tengo aquí. Y aquí dejaremos el vídeo de la polentina de cría para que todos podáis acceder y saber cómo se hace. Ese es el primer cambio. Y a la vez que ejercemos ese cambio en la polentina de muda y quitamos el aceite de coco para que gastábamos como antifúngico, a la vez ya empezamos a dar otra protección con el tiempo a las hembras para el hígado. En este caso, el primer cambio es quitar el cocicós, porque vamos a dar ya la otra polentina. Y en nuestra pasta para el germinado, vamos a hacer por kilo de pasta Santi-Dry, que es la que gastamos nosotros, ¿vale? Por kilo de pasta vamos a hacer 20 gramos de espirulina, por eso la veis verde, ¿vale? 20 gramos de espirulina, que la tengo por aquí. Aquí tengo la espirulina. Vale, 20 gramos de espirulina al kilo de pasta y 20 gramos de punto negro. ¿Por qué damos 20 gramos cuando la dosis son 10 y 10 normalmente? Vamos a dar 20 porque el germinado lo vamos a mezclar más o menos al 50%, o incluso habrá menos pasta que germinado, ¿vale? Por lo tanto, para que tenga una buena dosificación, damos 20 gramos y 20 gramos de los dos productos, ¿vale? Ya tenemos la pasta mezclada, el kilo de pasta de Santi-Dry, echamos 20 gramos de espirulina y echamos 20 gramos de punto negro, que es el cambio que hacemos de producto con relación a lo que dábamos antes. Antes damos el cocicós y ahora damos el punto negro. Y el cocicós lo quitamos, damos el punto negro y la espirulina. A esa pasta añadiremos el germinado y lo más importante del cambio de octubre es el verde que se da. Lo que os vengo diciendo yo, la achicoria de diente de león, que es la hoja que saca la planta de diente de león. Al plantarla, que es ecológica, pues no da lo que es el diente de león en sí. Si floreciera lo daría, pero ya la estamos recogiendo así. Es una hoja verde que hemos enjuagado con el mismo producto que gastamos para el germinado, ¿vale? Lo hemos escurrido con este papel y ahora os digo cómo lo hacemos nosotros. Cómo introducimos. Tenemos esta picadora, cogemos la pasta. Nosotros hacemos más o menos a ojo las medidas, ¿vale? Os tenéis que ir haciendo a vuestras medidas, dependiendo de la cantidad. Yo hoy le voy a dar a todos mis pájaros, ¿vale? Porque será una vez a la semana. Yo hoy martes le voy a dar el germinado, luego el jueves daré la polentina y la semana que viene haremos lo mismo. He hecho pasta aquí, he hecho un bote, le quito la raíz, ¿vale? Y voy picando. Voy echando. He hecho la mitad, más o menos. He hecho un poquito más de pasta.
Lo picamos bien picado. Lo picamos bien picado. Una de las cosas por que se elige la pasta Santidad es porque absorbe muy bien toda la humedad, ya sea de guisantes, de germinado, de vita, de todo el producto que se eche húmedo a la pasta, lo absorbe bien y la hace esponjosa y muy apetecible para los animales. Cogemos el bol y echamos un bote, ¿vale? Vamos a hacer los dos. Vamos a hacer los dos y lo veis, porque quiero que lo veáis todo, no quiero dejarme nada. No quiero dejarme nada, quiero que lo vayáis viendo paso a paso, porque es importante todo lo que se hace ahora para tener una buena cría. Las otras partes de las hojas. Vale, las dosificaciones. José, ¿cuántas hojas? José, hay que picar. La hoja tiene que ser absorbida por la pasta, no puede quedar la pasta húmeda, tiene que quedar sueltecita. Y conforme se pica, tiene que hacerse todo homogéneo. Vale, normalmente quedan trocitos pequeñitos de verde. El verde se reparte, la clorofila del verde se reparte por toda la pasta. Es absorbida. Vale. Ahora limpiaremos esto. ¿Os dais cuenta? ¿Ves cómo la pasta está suelta? Y como no se ve ningún trozo de hoja, la hoja está ahí, habéis visto que la he echado. ¿Ves? Por lo tanto, ya tienen la achicoria, que es la hoja verde de la planta de diente de león. ¿Vale? Que si cogéis la silvestre y va el diente de león y va todo eso seco, también lo podéis picar. Yo también lo pico cuando la cojo silvestre. Pero como la tengo plantada y que vosotros lo sabéis, pues es la que utilizo. ¿Veis? Ya está mezclado. Ahora a esto, cogemos el germinado. ¿Veis? Un germinado bastante granado, que aún no empieza a salir verde, porque aún no lo necesitamos verde, y bien escurrido. ¿Ves? No está casi húmedo, se podía dar así a los pájaros. ¿Vale? Nosotros venimos aquí. ¿Veis? Como os dais cuenta que hay mucho más semilla germinada que pasta, por eso digo de doblar la dosis del producto que necesitamos, porque si no dobláramos la dosis, la dividiríamos cuando diéramos el esto. ¿Vale? Ahora, la poca humedad que tiene la semilla de germinar, la va a absorber la pasta. ¿Veis cómo queda suelto? Un germinado de categoría. Una pasta que ha triturado verde y sin embargo no está húmedo. No está apelotonado que lo pones ahí y se queda. No, no, está totalmente suelto. Totalmente suelto. ¿Lo veis? Pues ahora esto, a las voladeras de las hembras, como ya sabéis. A las voladeras de las hembras, en este caso, gastaremos el de la polentina, que es el bote que tienen. Los martes tendrán germinado y los jueves, cuando vengamos, aquí no quedará nada, estará esto totalmente seco, ahí echaremos la polentina. Y si es en la jaula de los pájaros que están individuales y hay un pájaro por jaula, gastamos la que sabéis, que es esta. Si hay dos pájaros por jaula que están separados para concursar, cogemos la lengüetera, como está suelta, se la ponemos así. En el caso de los rojos,
Yo separaré aquí medio kilo, al medio kilo le echaré el carofil y después con pimiento a los pájaros rojos. Y ese es el germinado que tienen los pájaros una vez a la semana. Lo otro que tienen los pájaros es pasta de mantenimiento, que es la de blanco español, que aún la seguimos teniendo. Y en el blanco español también hacemos el mismo cambio. Cambiamos el cocicós que damos por el punto negro. Solo que en esa pasta de base que estamos dando de continuo, en vez de poner 20 gramos, ponemos 10 gramos de espirulina y 10 gramos de punto negro. Lo mismo, pero lo damos así. A partir de ahora es el cambio que se hace. Y este es el cambio que vamos a dar el mes de octubre y el mes de noviembre. A partir, siempre y cuando estamos planificando que nosotros empezaremos a criar en marzo, ¿vale? Finales de febrero, principios de marzo, mediados de marzo. ¿Vale? Por eso empezamos la preparación ahora. Si alguien va a empezar más tarde, pues que se retrase un mes. Los que empiezan antes no es conveniente porque ya van retrasados. Pero bueno, a lo que nosotros hacemos, un poquito poco a poco. Vamos haciendo el verde el amargor para que las hembras puedan combatir las megabacterias y todo lo que... ¿Vale? Para que produzcan más ácido clorhídrico del estómago. Viene el invierno, punto negro, que tengan el hígado preparado para que no cause punto negro ni que cause enfermedades en los pichones los primeros días de nacimiento o incluso abortos. Esto es una buena preparación, que la vamos a hacer octubre y noviembre. Recordar, no hay que hacer nada más. En mi caso, nosotros no hacemos nada más. Pero bueno, ahí os lo dejo. A partir de noviembre introduciremos otro cambio, que será a partir de noviembre cuando demos, en vez de un día de germinado, daremos 2 y os diremos lo que damos en la otra parte de germinado. Así que, compañeros, un vídeo cortito, pero importante. Los cambios los quiero ir diciendo conforme yo los vaya haciendo. Me he retrasado 6 días porque estamos a 6 de octubre y esto había que haberlo empezado la semana pasada. Pero bueno, un día hemos perdido. Esta semana podéis empezar, el que quiera hacerlo, y si no, la semana que viene. ¿Vale? A partir de ahora se empieza con... Este es el principal cambio para buscar una buena cría el año que viene. ¿Vale? Venga, compañeros, un saludo.